Buen día a todos. El tema sobre el cual vamos a conversar en la mañana de hoy, en el marco de la novena jornada conmemorativa de Ciencias Cardioquirúrgicas, doctor Ismael Alejo y Memoria, es sencillamente un recordatorio de algo que todos conocemos, pero que siempre vale la pena recordar. Y es la relación etiológica que existe entre circulación extracorpórea, paro anóxico y la infección del sitio quirúrgico, por supuesto, en cirugía cardiovascular, en la producción de mediastinitis postoperatoria, complicación tan temida de la cirugía. Reitero, es una conversación sobre este tema, a modo de recordatorio, pues es algo que todos conocemos. Efectivamente, la circulación extracorpórea está relacionada etiológicamente con la infección, y la infección del sitio quirúrgico es lo más frecuente después de cualquier intervención quirúrgica. La circulación extracorpórea es obtenida o lograda a través de máquinas que garantizan la perfusión con técnicas fuera del organismo, o sea, extracorpórea. Se logra mediante un conjunto de sistemas para reemplazar parcial o totalmente la función cardíaca, pulmonar o ambas, y en forma temporal, con el objetivo de corregir patologías cardíacas de los grandes vasos y otras, sin provocar alteraciones irreversibles en las constantes biológicas, y esto es algo muy importante. También para garantizar un campo quirúrgico lo más limpio y estable posible. Lo de garantizar que las constantes biológicas no sean irreversibles está en estrecha relación con el tiempo de circulación extracorpórea y de paro anóxico. Antiguamente se tenía la idea de que el tiempo de circulación extracorpórea debía ser el menor, igual el del paro anóxico. Es una máxima de la cirugía cardíaca. Esto, pues después, con nuevas técnicas de protección miocárdica y las nuevas cardioplegias, pues ya digamos que no se ve de manera tan importante, pero vale la pena hacer este recordatorio con el objetivo de tratar de mejorar los tiempos, siempre que sea posible, los tiempos de circulación extracorpórea y de parada anóxica, por las condiciones, los efectos, las consecuencias fisiopatológicas que de ella derivan. Desde que en 1953 Gibbon hace la descripción de la circulación extracorpórea, esto revolucionó la cirugía cardíaca y es lo que ha permitido su desarrollo. Los componentes, todos los conocemos: la máquina de circulación extracorpórea con sus bombas, sus sistemas de alarma, los circuitos, líneas, conectores, el reservorio, el oxigenador, el intercambiador de calor, algunos equipos accesorios como el regulador térmico. Es una forma no fisiológica de oxigenar y producir perfusión sistémica. El objetivo fundamental es producir perfusión sistémica, además de mantener un campo lo más seco y estable para el cirujano. Ello conlleva a que haya un contacto de la sangre con superficies no endoteliales, superficies que no son biológicas, que se cree un flujo laminar no pulsátil como el normal, que hay fuerza de cizallamiento mecánico por lo cual se causa daño a los elementos formes de la sangre. Se produce hipotermia con todas sus consecuencias a largo plazo. La hemodilución. Hay una respuesta neuroendocrina al estrés exagerado. Siempre hay transfusión de hemoderivados. Hipotensión. El fenómeno de isquemia-reperfusión con la isquemia tisular. El complejo heparina-protamina, que tiene sus consecuencias. Por tanto, el tiempo, reitero, sí es importante. Fisiopatológicamente, la circulación extracorpórea genera complicaciones que tienen relación con la infección, como son la respuesta inflamatoria sistémica, la hipoperfusión tisular, la hiperglicemia y la inmunosupresión. Hay otro sinnúmero de complicaciones que puede tener la circulación extracorpórea, pero estas cuatro son sobre las que vamos a conversar en esta mañana y que tienen relación directa con el término infección y, por supuesto, relacionadas íntimamente con la infección del sitio quirúrgico. Las características propias del mediastino hacen que sean muy vulnerables a la infección. Una cavidad de difícil drenaje, una cavidad rica en tejido graso, en tejidos laxos, que facilitan la migración de gérmenes. Cuando se lleva a cabo una cirugía cardíaca, se colocan cuerpos extraños en esta cavidad, como los propios alambres externales, prótesis en distintos niveles, lo cual favorece también la infección. Las propias características anatómicas del mediastino favorecen la infección.
Ya en la primera consecuencia fisiopatológica, que es la respuesta inflamatoria sistémica, ya entrando en los 4 elementos de los cuales pensamos conversar, se desencadena por varios hechos en la circulación extracorpórea. El contacto de la sangre con las superficies no endoteliales, como se había hablado ya, el fenómeno de isquemia y reperfusión y el complejo heparina-protamina. El contacto de la sangre con los circuitos extracorpóreos ocasiona la producción y secreción de mediadores del sistema inmunitario, que son liberados a la circulación sanguínea durante y después del procedimiento. Y la activación del sistema de complemento, el consumo de los mismos, los neutrófilos, la liberación de citoquinas, que ocasionan trastornos en la microcirculación, coagulopatía, fiebre, disfunción orgánica y, por supuesto, infección. En esta respuesta inflamatoria sistémica, la acidosis láctica que se produce, la disminución de las resistencias vasculares y la propia disfunción del ventrículo derecho hace que se liberen endotoxinas y se inicia toda una cascada inflamatoria que está mediada por oxidonita, que es un potente vasodilatador. Estas citoquinas son el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 1, 1 beta, 2, 6, 8, 10, los interferones, factores estimulantes de colonia, agentes quimiotácticos de neutrófilos y linfocitos, la ferritina, radicales libres que provocan disfunción miocárdica y pulmonar. La ferritina es un mediador que ha sido muy estudiado a raíz de la COVID-19 en su fisiopatología, que anteriormente no había sido tan mencionado como luego de la COVID-19 y lo que ella produce dentro de ella, pero también se libera en la circulación extracorpórea. Y por otro lado, esta cascada inflamatoria produce y activa el sistema de complemento. Las reactantes de fase aguda al contacto con las superficies no endoteliales, como por ejemplo la proteína C reactiva, que activa el complemento por la vía clásica. Los complementos C3 activados y C5 activados son verdaderas anafilotoxinas que activan mastocistos y pueden derivar en un complejo ataque a las membranas celulares con muerte celular. Se incrementa la liberación de histamina, que es un potente vasodilatador, y se incrementa la permeabilidad vascular, sobre todo a nivel del alveolo pulmonar. Y el complejo de la heparina y protamina, sobre todo durante la reperfusión, y el resto de los complejos que produce la proteína C reactiva, pues conllevan a una importante vasodilatación. Le hablábamos de la ferritina, que tomado de la conferencia de Raúl Carrillo, este esquema es una proteína encargada de fijar y almacenar el hierro y que protege el resto de las proteínas, lípidos y ADN de la toxicidad del hierro libre. Juega su papel importante en procesos agudos inflamatorios y también en procesos crónicos, pero su expresión es regulada por las citoquinas, factores de crecimiento que en la circulación extracorpórea se ponen de manifiesto, igual que fenómenos de isquemia, hipoxia, isquemia, hiperoxia, y esta ferritina en la inmunidad puede retrasar y modular la producción de anticuerpos a nivel de los linfocitos. Disminuye la fagocitosis y suprime la actividad de los linfocitos T. Por tanto, la presencia de la ferritina provoca la reducción de la inmunidad y favorece la infección. Por tanto, la respuesta inflamatoria sistémica provocada por la activación del complemento, por la vía clásica y la ferritina, y la proteína C reactiva por otra, con la activación de neutrófilos y su quimiotaxis, pues potencia la respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, la isquemia y reperfusión dentro de la propia respuesta inflamatoria sistémica. En condiciones normales, la mitocondria del miocardiocito, que es el organelo principal en el metabolismo del ATP, mediado por el oxígeno, produce la ATP, regula el metabolismo del calcio y genera barrenderos de oxígeno para contrarrestar los radicales libres de medio. Sin embargo, en la isquemia, al no estar presente el oxígeno, la mitocondria del miocardiocito tiene que buscar otros mecanismos de síntesis del ATP, y es la síntesis anaeróbica. Esta síntesis anaeróbica del ATP provoca la liberación de ácido láctico que no tiene un destino final. Por otro lado, también la hidrólisis del ATP aumenta el ADP y la glicolisis anaerobia, y todo esto conlleva a la entrada de calcio en la célula. La bomba invertida de sodio y potasio
hace que entre desmedidamente el calcio hacia las células, se activan nucleasas, fosfolipasas y proteasas que provocan la destrucción de la membrana celular y por tanto la muerte celular. También este fenómeno de isquemia reperfusión, ya en la reperfusión, anteriormente hablábamos de la isquemia, ya en la reperfusión provoca edema celular intersticial por secuestro de agua. Provoca la producción de radicales libres de oxígeno, al no existir los barrenderos de oxígeno que normalmente existen en la presencia de oxígeno, se producen radicales libres. Estos radicales libres provocan la peroxidación de lípidos, de la membrana celular del miocito y sus organelas, oxidación de las proteínas estructurales y enzimas, inhibición de la fosforilación oxidativa, inactivación del óxido nitroso, estimulación del sistema de complementos, aumento de la transcripción de DNA no normales, producción de citoquinas, y por otra vía, en la reperfusión, las concentraciones de calcio que aún continúan elevadas activan las calpaínas que provocan degradación de proteínas y fragilidad del sarcolema, hipercontracturas del miocardiocito con necrosis del mismo. Por tanto, la respuesta inflamatoria sistémica y el fenómeno de isquemia y reperfusión, mientras mayor tiempo se prolonga la circulación extracorpórea, mayor la respuesta inflamatoria sistémica, por lo que es necesario optimizar el tiempo. Estos mediadores proinflamatorios, la inflamación, provocan infección y el sitio quirúrgico es muy vulnerable y la mediastinitis puede ocasionarse. El segundo de los aspectos es la hipoperfusión tisular. Se define como perfusión un proceso fisiológico continuo y regulado de distribución de volumen de sangre por unidad de tiempo y peso de tejido que garantiza los requerimientos energéticos del organismo, o sea, el aporte de sustratos y de oxígeno, pero también la eliminación de productos de desecho. Y, por supuesto, realizar el control de este metabolismo, sobre todo por regulación endocrina y la integridad funcional sistémica. Mantener una entrega de oxígeno adecuada garantiza, preserva la función de los órganos. La entrega de oxígeno disminuida se relaciona con alteraciones en la función de los órganos. La cantidad de oxígeno disponible en la célula depende de factores centrales y de factores periféricos. Entre los factores centrales, gasto cardíaco, presión arterial de oxígeno dependiente de un adecuado intercambio gaseoso a nivel pulmonar y las concentraciones de hemoglobina. Recordemos que esto es en condiciones normales. En las condiciones de la circulación extracorpórea esto va a ser garantizado mediante la máquina, mediante el procedimiento de la circulación extracorpórea. Y a nivel periférico depende de la redistribución del gasto cardíaco en los diferentes órganos, cuestión que en la circulación extracorpórea también debe regular el organismo. La regulación de la microcirculación, el control autonómico del tono vascular y el grado de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es un aspecto muy importante. Los determinantes de entrega, consumo y extracción de oxígeno, que en el caso de la entrega son el gasto cardíaco, la hemoglobina, la saturación de oxígeno, que en el caso del consumo de oxígeno, la fórmula involucra el gasto cardíaco y también a la diferencia de las concentraciones arteriales y venosas de oxígeno. Y en la extracción de oxígeno, o sea, en la extracción de oxígeno, la cesión de oxígeno a los tejidos, dependen de la entrega y del consumo, por supuesto. Y durante la circulación extracorpórea esto se garantiza mediante una máquina. Cada uno de estos componentes, el gasto cardíaco, las concentraciones arteriales y la diferencia con las concentraciones venosas, todo se va a garantizar mediante la máquina. Y por tanto es importante garantizar una adecuada perfusión durante la circulación extracorpórea y el menor tiempo posible. Por lo tanto, el tiempo es importante también. Por supuesto que el oxígeno es aprovechado en la mitocondria. Decíamos hace unos instantes que la mitocondria es uno de los ejemplos de integración morfofuncional más admirables que tiene el organismo. Posee todo el andamiaje en el que asientan las reacciones que transfieren la energía depositada, bueno, en los alimentos, de manera general en el organismo, para obtener una molécula tan versátil de energía como es el ATP. En la mitocondria ocurre la respiración celular, que comprende tres procesos fundamentales: el conocido ciclo de Krebs, la cadena transportadora de energía y la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs es la vía metabólica que continúa la glucólisis aeróbica, cuyo producto final es el piruvato, oxidado por la piruvato de deshidrogenasa y convertido en acetil-CoA, que es el precursor del ciclo de Krebs, que lo conforman 8 reacciones bioquímicas hasta obtener el ATP a partir del acetil-CoA. Pero es un proceso aeróbico, o sea,
requiere del oxígeno. Durante la circulación extracorpórea y sobre todo durante la parada anóxica, pues la deficiencia de oxígeno hace que haya que buscar otras vías para la obtención de oxígeno. O sea, se bloquea totalmente el ciclo de Krebs y estas otras vías, como la vía de la pentosa, obtiene como producto final el lactato, el ácido láctico, lo cual suele ocurrir en el tiempo de parada anóxica, porque todos estos elementos se ven comprometidos, todos los elementos fisiológicos se ven comprometidos con el uso de la circulación extracorpórea, por lo tanto hay que garantizar la optimización del tiempo. Al bloquearse el ciclo de Krebs, se pasa a obtener energía por otras vías, otras rutas metabólicas, como por ejemplo la vía de las pentosas. Y como mencionamos, producto final el lactato. Este producto final no tiene otra función en el metabolismo del organismo, diferentes de los sistemas de oxidación-reducción como el del ciclo de Krebs, que operan en serie y sus productos finales son reutilizados en otros órdenes metabólicos. Finaliza en un punto muerto la vía de las pentosas, pues el lactato endógeno no participa en otro equilibrio y genera acumulación en la célula. La supervivencia ante estados hipóxicos, especialmente durante la enfermedad cardiopulmonar o durante la circulación extracorpórea, se atribuye al metabolismo anaeróbico, o sea, a la glicólisis anaerobia. Es una secuencia metabólica que garantiza la sobrevida a pesar de terminar en generación de lactato, pero es un mecanismo provisional de adaptación a la hipoxia. Por tanto, el reinicio de la circulación normal al terminar la extracorpórea debe transcurrir en el menor tiempo posible. O sea que hay que optimizar el tiempo y garantizar una protección miocárdica adecuada. Son los dos elementos más importantes en la circulación extracorpórea: optimizar el tiempo y la protección miocárdica. Por supuesto, hay cirugías que el tiempo que consumen un tiempo que no se puede reducir porque es necesario, pero siempre que se pueda optimizar el tiempo es vital. En estados compatibles con el choque circulatorio, que evidencia una hipoperfusión tisular a nivel microcirculatorio, se continúa la extracción de oxígeno. Es necesario el inicio de estas vías anaeróbicas para mantener la respiración celular. Mucho más del miocardiocito durante el tiempo de clampaje aórtico o de paro anuncio. La hipoperfusión tisular reduce el aporte de oxígeno al tejido y el sitio más vulnerable a la infección es el sitio quirúrgico y en medicina, por supuesto, en la cirugía cardíaca. El tercero de los elementos fisiopatológicos de la circulación extracorpórea relacionados con la infección es la hiperglicemia. La relación entre hiperglicemia e infección es conocida. Los procesos quirúrgicos por lo general alteran el metabolismo de los carbohidratos por la ansiedad, por la cirugía y por los propios agentes anestésicos. Se produce resistencia a la insulina, glucogenólisis, gluconeogénesis, disminución de la secreción de insulina. En la circulación extracorpórea, además, se produce hipoperfusión e hipotermia pancreáticas que causan la disfunción de este órgano. Y todo eso conlleva hiperglicemia y con los múltiples daños de órganos y complicaciones que produce la hiperglicemia. Este artículo de Pastor Luna habla a favor de un control estricto de la glicemia y la cardioprotección durante la cirugía cardíaca, porque la hiperglicemia preoperatoria depende del tipo, severidad y extensión del trauma quirúrgico a los tejidos. Por tanto, usted habla también de optimizar el tiempo. La hiperglicemia durante la circulación extracorpórea genera glucólisis. Esta glucólisis exagerada conlleva la síntesis de diacilglicerol que activa la proteína C quinasa. Es una enzima que fosforila diversas proteínas funcionales y por tanto produce muerte celular. Por otro lado, los polioles que se producen por hiperglicemia y por metabolismo anaeróbico también favorecen la producción del diacilglicerol, pero además convierte la glucosa en sorbitol por medio de una enzima que es la aldosa reductasa. Se rellena la célula, provoca edema y una mayor hipoxia celular, que tiene también efectos deleterios sobre la célula y provoca muerte celular. Los grupos AGEs es un grupo heterogéneo de moléculas originadas por glicación de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, que provoca también efectos deleterios en la célula. Igual los grupos EROS son especies reactivas de oxígeno que causan reacciones explosivas con otras moléculas y pueden causar daños del ADN y de las proteínas y, por supuesto, muerte celular
Las exosaminas son responsables también de la resistencia a la insulina. Todos estos elementos de la hiperglicemia, cuando esta se prolonga en el tiempo, causa muerte, favorece la muerte celular. La hiperglicemia también provoca además efectos sobre el sistema inmune, pues disminuye la adhesión y migración de leucocitos, la fagocitosis, la producción de radicales superóxidos, la producción de citoquinas, en este caso protectoras, afecta la apoptosis y altera la respuesta microvascular. Es conocido el aumento de las infecciones por hiperglicemia, que está en este mismo artículo de Pastor Luna, continúa hablando del necesario control estricto de la glicemia y de la cardioprotección. Sobre todo, el aumento agudo de la glicemia puede ser en pacientes diabéticos conocidos o pacientes no conocidos como diabéticos que debuten con la hiperglicemia. El aumento agudo causa peores efectos en el organismo. Por tanto, lo más importante es llevar al paciente a la cirugía con el control glicémico, pero además mantener en el intraoperatorio el control de glicemia y en el postoperatorio. El postoperatorio inmediato es fundamental el control de la glicemia. Por debajo de los 10 milimoles por litro, sobre todo en pacientes diabéticos y en no diabéticos, de igual manera. Se establece un valor de corte, la mayoría de los autores habla de 10 milimoles por litro, algunos otros en pacientes no diabéticos de 7 milimoles por litro. O sea que es necesario el control de la glicemia, como lo hablan estos otros artículos de este ensayo clínico aleatorizado, que lógicamente la tasa de infecciones en pacientes con hiperglicemia es mayor que en los pacientes sin hiperglicemia y que es un fenómeno que puede controlarse. Es conocido que la hiperglicemia se asocia a infección y por supuesto el sitio quirúrgico es el más vulnerable. Y el último de los 4 elementos de los cuales queremos conversar, la inmunosupresión. La circulación extracorpórea es una forma no fisiológica de oxigenar y producir perfusión sistémica, como ya habíamos hablado. Se expone la sangre a superficies no endoteliales y se generan una serie de eventos relacionados con la inmunología, tanto en la propia sangre como en el sistema inmunológico. Se disminuye el número de plaquetas y se reduce su adhesividad de agregación. Hay pérdida y alteración de proteínas plasmáticas transportadoras como la albúmina, lipoproteínas, gamma-globulina. Se estimula la cascada de la coagulación con el consumo de los elementos de la coagulación. Se activa el sistema de complemento con el consumo del sistema de complemento, de los complementos, sobre todo la activación, el C3 activado, C4 y C5 activado. Hay daño de leucocitos con un proceso de granulación y difusión de los mismos, sobre todo en los neutrófilos, alteración en los procesos de fagocitosis. Todos los mecanismos de defensa del organismo se alteran. Durante la circulación extracorpórea también es necesaria, muy a menudo, la transfusión de hemoderivados y además de la transmisión de posibles microorganismos transfundidos, la propia sangre puede transfundirse microorganismos del donante, pero además afecta los linfocitos T del donante, pueden transmitir determinada información al receptor y se incrementa de 1.3 a 3.5 veces la posibilidad de infección. Igual, se ha descrito la activación de células inflamatorias y mediadores humorales, sobre todo los que activan el sistema de complemento por la sangre transfundida. Y es en este mismo trabajo que estamos presentando, se aprecia que los pacientes transfundidos con significación estadística tienen más complicaciones infecciosas que los no transfundidos. Esto también es conocido, pero en este trabajo se ilustra de manera estadística. La transfusión de hemoderivados está relacionada con la infección. Y en la cirugía cardiovascular a menudo hay que transfundir al paciente, aunque se tomen estrategias de autodonación y autotransfusión, casi siempre requieren transfusión. Por lo tanto, este último de los mecanismos, la inmunosupresión, están todos los mecanismos de defensa comprometidos, la virulencia de los gérmenes, que actualmente es elevada y sobre todo teniendo en cuenta
la resistencia antimicrobiana, que es un fenómeno que atañe a todos los seres humanos, a todos los seres vivos, la resistencia antimicrobiana, y es un tema preocupante en la actualidad. Hace que aumente la virulencia de los gérmenes y el sitio quirúrgico es el más vulnerable por la producción de mediastinito. O sea, que la circulación extracorpórea predispone a las infecciones por diversos mecanismos fisiopatológicos. SABI y colaboradores otorgan hasta un 2% más de infección a los pacientes sometidos a circulación extracorpórea. Por eso, en los marcadores de infección a buscar están varios de los que a buscar cuando se sospecha, por supuesto, una infección, varios de los que ya hemos mencionado. Marcadores físicos como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, marcadores del monitor que son muy importantes, como la propia saturación de oxígeno, la curva arterial, de presión venosa, el gasto cardíaco. Y hay marcadores en la gasometría, el hemograma y el hemograma que se buscan desde un inicio y que son predictores de infección que podemos tener ya de un inicio. La diferencia entre venoso de oxígeno, la evaluación del consumo y extracción de oxígeno, las presiones de oxígeno, el lactato, la glicemia. Por tanto, estos marcadores que se aprecian en pantalla se debe trabajar para evitar su alteración de manera prolongada con protocolos que garanticen una adecuada perfusión, una adecuada circulación extracorpórea, una adecuada protección miocárdica, con el objetivo de evitar la infección postoperatoria. Hay otros biomarcadores que ya sí se establecen cuando está la infección como tal, como la proteína C reactiva, la procalcitonina, el presepsin, la ferritina y otros mediadores como las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral alfa y demás. Específicos de infección está el presepsin, que es una fracción de los clústeres de diferenciación 14, o sea, los CD14, es típico de infección porque la proteína C reactiva y la procalcitonina pueden verse en otros eventos, en otras afecciones que no necesariamente son infección, como en la pancreatitis, por la propia cirugía cardíaca y otros tipos de cirugía de tiempo prolongado. También puede verse la proteína C reactiva y la procalcitonina. Sin embargo, el presepsin es típico de la infección. Y bueno, modernamente la ferritina, que ha salido a la luz pública con la fisiopatología de la COVID-19. O sea que mayor tiempo de circulación extracorpórea y paranóstico generan un mayor riesgo de infección y mayor riesgo, por supuesto, de infección del sitio quirúrgico y la producción de mediastinitis postoperatoria. Vale la pena siempre recordar temas como este y que es necesario siempre optimizar el tiempo de circulación extracorpórea y de parada anóxica, siempre que esto sea posible. Y en general, el tiempo de cirugía, porque mayor tiempo expuesto al mediastino, aunque no sea en circulación extracorpórea, favorece la infección. Recordemos que siempre las pérdidas insensibles de un tórax abierto hay que reponerlas de alguna manera y ya comienza ya al reponer las pérdidas insensibles, comienza ya la hemodilución y después como consecuencia está la transfusión. Por tanto, de manera general hay que optimizar los tiempos de circulación extracorpórea y parada anóxica, pero también el tiempo quirúrgico. O sea que ese es el objetivo de esta conversación y les agradezco a todos la atención prestada.